Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos acá en esta primera edición de Plan Megáfono con mi compañero Augusto Bonzón, y no me quiero olvidar tampoco de dar las gracias a nuestro productor y a nuestro guionista Santiago Espinosa y Luciano Gasparini. En el programa de hoy tenemos varias cosas para repasar acontecidas, sobre todo en las redes sociales, respecto a lo de ayer. Algo que es muy interesante y que al mismo tiempo va a ocupar todo nuestro programa, que pertenece a un programa de televisión de ayer, es una entrevista bastante particular entre uno de los candidatos ahora en el balotaje, Sergio Massa, y un periodista bastante conocido de La Nación, que es Luis Majul. Nada más y nada menos que el protagonista y conductor del programa La Cornisa de todos los domingos. El periodista es bastante característico, ¿no? Es una persona que no deja hablar mucho de sus invitados y por lo general los hace enojar bastante por su capacidad para pisarlos siempre que intentan desarrollar algo. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué trascendió? Porque Sergio Massa se recontra calentó ayer. Claramente, no es que se brotó completamente, pero se notó que se enojó, se notó que perdió los estribos. Y se produjeron varias comparaciones con Javier Milei justamente, que en un programa de hace más o menos 2 semanas atrás, en el que también fue invitado de Majul, pidió que se haga silencio. Parecía que estaba como paranoico y empezaron a decir que escucha voces, que está desequilibrado. Y las críticas vinieron justamente del sector de Massa, de su partido. Pero no fueron las únicas. Sabemos cómo funciona Twitter, sobre todo que es una red social que se presta para el debate, a veces un debate sano y a veces un debate no tan sano, por evitar otros adjetivos. Pero lo de Massa no fue el único que salió en Twitter. Otra persona que también tuiteó algo bastante particular, que lo vamos a ver ahora, fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, que también expresó su opinión respecto a las palabras de Massa. Quizás evitó un poco lo de Luis Majul, pero dio una opinión bastante interesante en Twitter. Claro, hizo una cronología básicamente, como vemos ahí en pantalla, desde que asumió hasta ahora, particularmente todos sus logros económicos, y nada, bastante atinado, no dijo nada que no fuese real. Y el problema con esto fue que Majul, previamente a lo que vamos a ver ahora dentro de un rato, el video de Majul con Massa, Majul empezó a cantar, si se quiere, todos estos gritos, ¿no? La inflación, el precio del dólar, la nafta. Y Massa se fue enojando porque no lo dejaba hablar, y cuando Massa quería contestar le decía, no, pero un desastre. Ahora, si Santiago nos pasa el video, vamos a poder verlo. En primer lugar, la sequía representaba, en términos de tamaño, el 50% de las exportaciones agrícolas argentinas, ¿sí? Y el complejo agroindustrial argentino es el motor más fuerte de las exportaciones. En el medio, Argentina tiene además un programa con el FMI en el que este año había 12.360 millones de dólares de vencimientos de la deuda que tomó Macri, esa que el propio FMI va a investigar ahora. Sí, no me haga así porque sí. No, perfecto. No, bueno, pero si me hace así con la cabecita, no. Si lo que quiere es ponerme nervioso, no lo va a lograr, Luis. Pero, tengo una Sergio, paz. La verdad es que si hay algo que tengo es una paz enorme. Yo lo que le pido es que sea respetuoso. Pero soy respetuoso, estoy siguiendo la conversación. Bien. Al contrario. Bueno, entonces... Una reacción bastante... Sí, y raro de él, porque por lo general, viste que se viene diciendo que Massa es el tipo normal, el candidato más tranquilo, con calle, pero eso te da la pauta de que nadie resiste a Majul. Podemos observar en el video, si bien Luis Majul realiza algunos gestos, quizás el que más se nota es cuando cierra los ojos, como dando a entender varias cosas. Eso lo pueden interpretar cada uno respecto a las palabras de Sergio Massa. Pero lo más interesante de todo fue la reacción del candidato. Cómo llegó un momento en que ya de alguna manera le marcó el límite y le dijo no me hagas así. Reaccionó. Una persona que se decía que era bastante tranquila, y se ve que el periodista Majul, que ya además tiene antecedentes de cruces, tensión con sus demás invitados. El caso de Alfredo Casero, sin ir más lejos, hace ya un par de años, hace un año fue, que estaba Alfredo Casero en la mesa y el tipo se levantó, golpeó la mesa y se fue.
digamos que el tipo por lo general no es bastante intenso, si se quiere. Sin embargo, me parece que algo que va a ser fruto de nuestro análisis es cómo se llevó a cabo, o cómo se llevaron a cabo, perdón, las dos entrevistas de Milei con Majul. La primera entrevista con Milei como antagonista, si querés, o como rival de Patricia Bullrich, ¿sí? En las PASO, y luego con Milei aliado a Patricia Bullrich y a nada más y nada menos que Macri post PASO. El trato cambia bastante, ¿sí? Con la eliminación, si querés, de esta rivalidad entre los dos partidos que son bastante similares ideológicamente, y dejando un solo rival, o un solo rival, un solo oponente, que es el partido de Sergio Massa con el peronismo. Si tenemos el video, Santiago nos lo va a transmitir ahora, es el de la entrevista de Javier Milei antes de estar aliado con Patricia Bullrich. ¿Sabes que te diga lo que opino? Impracticable en la Argentina. No, pero bueno, no. Pero, es más, y te voy a decir algo. Pero no ¿sabes? me respondiste No, lo te primero. voy a decir Con el algo. 45% de gasto de previsión social. Luis, déjame por favor responder cada una de las cosas. Que no me respondiste la primera. No, sí, yo te estoy contestando todas, pero lo que pasa es que vos no me das tiempo para terminar. Que no le toca nada a la acabas gente. de decir que vas a tocar, que no es lo mismo que meterse en el presupuesto. Javier, vos sos economista, no me digas a mí. Yo hace 1000 años que analizo la política. Si vos dejás de subsidiar a las empresas de energía, la tarifa va a aumentar. Vos me la podés vender como quieras, Javier. Está bien, son económica, pero financiera. entonces vos no sos tan liberal, porque no querés aumentar las tarifas. Pero vos me entendés lo que yo te digo, ¿no, Luis, Javier? ¿te puedo pedir por favor que me dejes terminar? Es que no vas al punto, ¿eh? No estás Mentira, explicando bien. Luis. Compará Corea del Norte contra Corea del Sur. No me dejes que te pregunte. Y vos tampoco me dejás terminar, digamos, la respuesta. No son estas. Entonces no sos un liberal vos, sos medio... No. Sos medio que es lo que dice alguno de la casta, perdón. A menos que vos plantees una hiperinflación que licúe parte de la economía en pesos. No, eso es falso. No. Y si vos sos un fenómeno y sos honesto, Luis, porque tenés ideas solamente... Bien. Entonces no sos tan liberal. Bien, pero me tranquiliza. A ver, no. Estoy mostrando. Es autoritario. No es retórico, es autoritario. Es retórico. Son la casta, igual. Y esto lo dije 10 veces, no es que lo dije una vez. Son aquellos que propugnan por decir políticas, la cosa 10 veces no significa que tenga razón, ¿eh? Lo voté en contra. Después... Contame globalmente, no vas a contar las 50 sesiones. Te voy a decir una cosa, no sos un liberal puro, ¿eh? Bueno, en ese video pudimos observar a una primer persona que entrevistó a Javier Milei, y ahora en el próximo video, que ya lo vamos a ver enseguida, vemos cómo el periodista Luis Majul cambia bastante a la hora de entrevistar. En este primer video, ¿qué puedes observar? Para mí ese es el auténtico Majul, ese es el verdadero. Él tiene una personalidad muy marcada y desde siempre más o menos se comportó igual, particularmente desde que existe la cornisa y desde que invita constantemente políticos o figuras relevantes socialmente. Me parece que se ve una tendencia bastante importante. Esto es opinión, 100% opinión personal y como tal 100% subjetiva, pero la nación tiene determinadas preferencias para con el PRO. No conjunto con el cambio, sino con el PRO. Y con todo lo que tiene que ver con la facción de los halcones que se le dicen, que son el ala más dura del PRO. Mauricio Macri, Patricia Bullrich, etc. Cuando Javier Milei constantemente estaba chocando con Bullrich, no con Macri. Con Macri nunca llegó a chocar verdaderamente, sí que habló mal de su gestión y de las catástrofes según él económicas y a nivel de seguridad también, pero nunca chocó con Macri. Pero desde que estuvo enemistado con Bullrich, ¿sí? por la disputa de ese lugar de quién va a ser el verdadero cambio ante el rival del peronismo, kirchnerismo, me parece que el cambio está bastante claro. Si tenemos el video, Santi, como para hacer la comparación. Originalmente vos ibas a cargar nafta, no tenías que pagar nada. Bueno, en ese país dejaron... ¿Cómo? ¿Cero? ¿Cómo nada? No puede cero, ser. Exactamente. Perdón mi ignorancia. Era así. ¿Te la regalaba? Claro. Ganás y asumís la presidencia. ¿Por qué terminaría siendo una fantasía lo que plantea Massa? ¿Porque el boleto del tren va a seguir siendo subsidiado o porque a medida que bajás los subsidios, la estabilidad hará crecer el salario
y le resultará más barato de verdad al que sube el colectivo, al tren. Bueno, ahí hay varias cuestiones para espantar a la gente. No va a pasar eso con vos. No, 50 pesos. ¿Te das cuenta? Otra persona distinta para entrevistar al candidato Javier Milei. ¿A causa de qué? De que hubo un acercamiento entre las dos fuerzas. Una a la que defendía la nación, como recién mencionabas hace un ratito vos, y otra, el candidato o la fuerza que llegó ahora al balotaje, el Partido de la Libertad Avanza, quien su máximo representante es Javier Milei. Es decir, hubo un cambio en la persona, en Luis Majul, a la hora de entrevistar al máximo candidato que representaba primero una oposición para el PRO y para Juntos por el Cambio. Pero ahora, ¿qué podemos decir? ¿Que representa a un amigo o a un...? No sé si amigo, pero lo que sí te puedo decir es que esa disputa era fuertísima. De hecho, lo que se le criticó mucho a Milei es de haber activado mucho esa batalla contra Juntos por el Cambio, contra el PRO particularmente, contra Bullrich. Vamos a los bifes, contra Bullrich directamente. Y no atacar tanto a Massa. Por eso es que se lo acusaba a Milei de masista y bueno, con todo eso de que Massa le armaba las listas a Milei y demás cosas. Ahora bien, cuando llegó el momento de la verdad, en las últimas elecciones, en las PASO, y ahí se complicó bastante, ahí inició todo este quilombo. Con Horacio Rodríguez Larreta afuera y Bullrich en el centro de la escena, la cual, seamos sinceros, tienen bastantes similitudes con Javier Milei, por lo menos en su perspectiva de lo social. Ahí dijo, bueno, no, para uno de los dos tiene que ser el que se siente en el sillón frente a Sergio Massa. Algo pasó, se tuvieron que acercar, obviamente. No quedó salida. ¿Por qué? Porque le falta el porcentaje a Milei. ¿Se dio cuenta? Se dio cuenta, le falta el porcentaje. En las elecciones, por las cifras, que fueron alrededor de un 30%, casi 30%, un poco más, podemos decir que fue su piso de las PASO a las generales, pero también resultó siendo su techo. ¿Por qué? Porque tampoco hubo mucha diferencia o un gran aumento en el caudal de votos que obtuvo el candidato Javier Milei. Entonces se dio cuenta que al llegar al balotaje debía unir fuerzas con la otra parte de la oposición, esa parte de la oposición a la que él, una de las personas o a la persona que más representa a la oposición, fue bastante duro y bastante polémico con Bullrich. Sí. Hubieron cosas que dijo que hicieron que revienten las redes sociales. Claramente, de hecho, en el último debate le dijo a Montonera pone bombas a Jardín Infante. De hecho, fueron por esas declaraciones que después, cuando pasa todo el quilombo, se calman las aguas y Milei dice, bueno, voy a tener que transar con la casta, voy a tener que bajarme al barro de la política y aliar fuerzas y meterme en el juego para poder medirme con este tipo Sergio Massa. Y hubo partes de ambos lados que no le gustó nada. Por un lado, el núcleo duro, una parte, no el núcleo duro, pero sí parte de los originarios de la Libertad Avanza, entiéndase Luis Barrenuevo y algunos que otros militantes y diputados, senadores, otros legisladores, se bajaron y presentaron su disgusto. ¿Por qué? Porque no querían saber nada con Patricia Bullrich. Pero esto fue como una pérdida menor por un bien mayor si lo ves de una forma, porque gran parte de los votos del PRO, que están más acostumbrados a la arena y al barro político, y bueno, dijeron vamos a unirnos todos, vamos atrás de Patricia, y aparte con el apoyo de Macri, tenemos un caudal de votos muy importante. Y esa fue una parte de la Libertad Avanza. Ahora, dentro de lo que fue Juntos por el Cambio, tenemos también el revuelo que vimos todos en las redes sociales respecto al radicalismo. Si se quiere, la parte más importante del radicalismo. Sí. Que muchos dirigentes radicales y personas importantes dentro de lo que es el radicalismo mostraron su oposición y su disgusto de parte de las personas más importantes de Juntos por el Cambio, por quien dirigen el partido, a la hora de unirse con la Libertad Avanza. Bueno, pero fíjate, si más lejos, referentes como Alfonsín Hijo, Martín Lustó, sacaron comunicados inclusive criticando a Mauricio Macri, diciendo que fue él el encargado de romper Juntos por el Cambio, echando a Luis Petri como candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, es decir, un hermoso quilombo. Sin embargo, con eso ya fuera, los radicales ya dejaron claro su posición. Tenés algunos radicales que dicen, no,
vamos a votar ni a uno ni a otro, porque no nos representan, no pensamos que sean las apuestas buenas para el país, y pues tenemos otros radicales que dicen abiertamente, no, nosotros vamos a votar a Sergio Massa porque es la contracara del autoritarismo de Milei, y de la ultraderecha. Algunos se olvidan de dónde viene Massa, pero eso, otra historia para otro programa. Sí, porque ahora tenemos que ir a una pequeña pausa. Si bien los dejamos picando con este pequeño debate a la hora de analizar a estos partidos, ya vamos a volver para seguir conversando y al mismo tiempo repasar más tweets respecto a lo que ocurrió en Twitter y lo que vamos a seguir viendo. Argentina supo ser un país próspero, compitiendo incluso con los países más ricos del mundo y siendo el más pujante del continente, donde el que se esforzaba progresaba, donde la riqueza era para los ciudadanos, no para los políticos. Hoy nuestro país está inmerso en la peor crisis de su historia. Estamos camino a una hiperinflación. Hace una década que no creamos empleo privado. La pobreza alcanza más de la mitad de los chicos. Cada vez son más los que emigran escapando de esta decadencia que parece no tener fin. Es el único resultado posible de un modelo que solo beneficia a los políticos y a sus amigos a costa del trabajo de los argentinos de bien. Pero hay una salida para frenar esta decadencia y es simple: cambiar. Que los argentinos de bien que rechazamos este modelo empobrecedor nos unamos para dejar de hacer lo mismo de siempre y volver a abrazar las ideas de la libertad que nos hicieron grandes. Tenemos la oportunidad de ponerle fin a esta historia. No la dejemos pasar. La libertad avanza. Yo quiero que vivamos en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una computadora en la mochila, pensando en crecer, pensando en estudiar, pensando en trabajar. Por eso, hablen con sus hijos, hablen con sus nietos, díganles que un país no se construye vendiendo los órganos, sino con corazón, que un país no se construye vendiendo armas, sino con educación, no se construye con esclavos, sino con trabajadores, no se construye sin universidades ni científicos, sino vendiendo el talento argentino al mundo. Que un país no se construye colgando la bandera de otro país en el Banco Central. Queremos ser patria, queremos ser nación, queremos nuestra moneda, queremos nuestra Malvina, queremos nuestro himno y queremos nuestra bandera. ¡Viva la patria! ¡Viva! Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos de vuelta acá en Plan Megáfono. Después de haber visto dos spots de los candidatos. El primero de Javier Milei y el segundo de Sergio Massa. Pero no es eso lo que vamos a analizar. Ahora lo que vamos a estar viendo es otra serie de tweets y de cosas, no sé si decir las más polémicas, pero podríamos decir que sacudieron aún más Twitter. Primero por lo que ocurrió en un programa en el cual se abrazaron dos de las fuerzas más fuertes, una Javier Milei con Patricia Bullrich, y posteriormente una imagen que compartió el candidato libertario Javier Milei, sacada de Twitter. Mira, el abrazo fue de lo más polémico, inesperado, contra falso. Se ve que ninguno de los dos quería hacer eso, quería estar ahí, pero bueno, los dos dijeron, ya está, tenemos que bajar a la arena, tenemos que colaborar si queremos llegar a algo. Por supuesto, hubo arreglos tras bastidores para llegar a donde están ahí. También, por supuesto, un arreglo que estuvo involucrado Mauricio Macri. Y posteriormente a eso se dio el fenómeno de la imagen por inteligencia artificial del león con el pato. Que de hecho esa fue una de las tantas imágenes, porque previamente las habían creado
miembros de la comunidad, cantidad de imágenes, o sea, de patos, leones, gatitos, o el gatito mimoso de Bregman, hubo de todo un poco. Pero lo particular es que una vez que se produjo este acuerdo y posterior al abrazo en TN, Milei compartió la foto del pato con el león y lo hizo oficial en Twitter y en Instagram. La incomodidad se palmaba en el aire. No, sí, no se Pero puede. al final, Mucho el cringe. gatito terminó abrazando al pato. ¿Podemos decir que sí o no? Sí, no, tal como decís vos, el cringe se veía a leguas, impresionante. Quizás el que mejor lo disimuló fue Javier Milei. ¿Vos qué pensás? No, Milei, vos sabés que de Milei lo vi bastante auténtico. Vemos el video. Dale. Leo, por ahí están los fotógrafos. No sé, Javier. ¿Cómo estás? Bien. Son un buen gobierno. Gracias. Bueno, ¿Qué revolución armamos? Sí, ¿no? Los pelotas. qué lío que hermano, no, me lo hicieron trabajar todo el Es un tiempo. posteo de un meme que Sí, buenísimo. ¿Le gustó? Lo vi. ¿Le gustó? Ahora lo vamos a poner. 20 años. Ahí está. Ah, está ¿Te buenísimo. gustó? Sí, ¿No, no? sí, está genial. muy bien. Porque a ver, algunos A ver, dijeron, correte, ¿qué quieren hacer? algunos dijeron, Que me hubieran avisado, me cambiaba la camisa. Yo con la misma. No, ahí viene, ahí vuelve la foto, ahí a vuelve, ver, ahí vuelve. a ver la foto, Ahí va, chicos. ahí va. Ya viene, La foto, el león. El león, chico, de fondo, por favor. Algunas cosas a rescatar en cuanto a lo comunicacional y lo gestual, que si bien La estatua no loco. dijo, no se dijeron cosas como para polemizar, pero yo creo que, por ejemplo, la mirada de Bullrich a la hora de observar a la cámara, el ojo cuando se le fue quizás mirando para arriba, sintiéndose incómoda, eso te dice mucho de la situación. Particularmente yo creo que Javier Milei lo supo llevar un poco mejor al cuadro y a la escena, pero es inevitable no darse cuenta la situación de Patricia Bullrich, que quizás no se encontraba en la situación más cómoda. Y es lógico después también de lo que pasó con Javier Milei y las palabras que tuvo Javier Milei hacia ella, que no fueron las más amables. ¿Qué pensás vos? No, boludo, le dijo como primera pone bomba, que puso bomba en jardines de infantes. O sea, vos imaginaste la mina. Ah, sí, me puse la misma camisa, por supuesto, va a estar recontra enojada. Eso está clarísimo. Pero, de nuevo, es una mujer que está más acostumbrada a lo que es la Mate sopa. esta sopita. Es parte de la magia de acá de este lugar. Y si no te gusta, tomate el palo. Pero bueno, al margen de eso, me parece que sí, que es una mujer que está acostumbrada más a la arena política, al quilombo y de última a lo que equivale el juego de estar ahí. Alianzas, saludos que pueden ser más incómodos que otros, ideologías chocantes, no en este caso tan chocante, pero sí, obviamente. En ese momento habrá estado la situación todavía muy caliente como para que haya muchas sonrisas y mucha autenticidad o que se note felicidad, pero bueno, con el tiempo que fue pasando a poco, también Macri ayudó, si querés, a que esta relación sea todavía más. ¿Cómo crees que fue ese primer momento o ese primer encuentro, ese primer acercamiento entre Javier Milei y Patricia Bullrich, antes de haber salido en el programa de TN, obviamente? Yo creo que alguna reunión tuvo que haber habido, sí o sí, sopita. ¿Algún llamado de teléfono? Sí, no sé si llamado de teléfono, pero alguna reunión sí o sí, para decir, che, mira, tenemos que hacer algo. Particularmente esto yo creo que pudo haber surgido en la conferencia de prensa posterior a las elecciones primarias, en la que, bueno, Patricia Bullrich ya quedó afuera y oficialmente entra Milei al balotaje con Massa, y que le preguntaron qué iba a hacer, y Milei dijo, básicamente dijo que no tenía problema en recibir la Bullrich. Dijo así. Las primeras palabras, salió a hablar. ¿Quién salió a hablar primero? Obviamente, después de los resultados electorales, cuando se oficializaron, Patricia Bullrich. Reconoce la derrota, lo dice bien, que está. Y después, Agradece. obviamente, se acerca a Javier Milei. Minutos después, cuando sale a hablar Javier Milei desde su espacio, ocurre lo mismo. Se terminan acercando, es decir, en cuestión de horas, de minutos, ya sabiendo lo que podía pasar, se produjo ese primer acercamiento indirecto entre los discursos de ambos candidatos. Sí, es que yo igual hay una cuestión, también es una opinión que tengo muy formada respecto a esto, y es, ¿qué hubiese pasado
si la situación era inversa? ¿Qué hubiese pasado si Milei quedaba afuera y Bullrich quedaba? Yo tengo una certeza ahí, que es que la gran mayoría del electorado de Libertad Avanza hubiese votado indefectiblemente a Bullrich por esa cercanía y para evitar que Massa llegue a la presidencia. Es un poco diferente el caso de Bullrich, porque lo que pasó, lo que decíamos hace un segmento atrás nomás, es decir, junto por el cambio se rompen 1000 pedazos los radicales afuera. Es más heterogéneo, sí, sus votantes. Y aparte hubo gran parte del PRO que estaban muy enojados. Vos veías Twitter y había gente llamando a votar en blanco. Es decir, hubo mucha pica. Era de esperarse igual. Una vez que bajasen las aguas, nada, tanto como dirigentes como personas afiliadas al partido o simplemente miembros de la comunidad simpatizantes de Juntos por el Cambio, dijeron, che, mirá, ¿esto? ¿O más? Y se armó el quilombito que terminó derivando en qué? En esto que vemos acá en la pantalla. Es decir, ¿cómo pasamos de montonera tirabombas a una imagen obtenida de una red social donde la comunidad autogestivo generó muchísimo revuelo, como es Twitter, en donde podemos ver acá un león abrazando a un patito con la bandera de Argentina? Bullrich no lo ha compartido, ojo, solo Milei. Que sea un datito, ¿verdad? ¿Qué tenemos de eso? Es un pequeño dato. Si vos mirás después el feed de Bullrich, tanto en Instagram como en Twitter, ella no compartió esta imagen en ningún momento, fue solo Milei, nadie más. Hay una cosa también particular, en este productor nos va a facilitar, es un pequeño video del tweetline del expresidente Macri, en el que vos vas a ver. Me pifió el productor. Fíjate cómo el expresidente comparte de todo un poco, pero todo relacionado a Bullrich, relacionado a su primo Jorge Macri, pone los eslóganes con coraje, etcétera, etcétera, y nada más, todo relacionado a él, a su candidata y a su familia, y a Jorge, que bueno, que ganó también las elecciones. Pero mirá, esto fue algo nunca antes visto. Mauricio Macri, e impensado, retuiteando un video de Milei que encima tiene como titular "Casta o libertad". Macri. Esto sí que es otra historia. Cambiaron. Muchas cosas cambiaron. Si bien entre los dos candidatos, como dijimos, Javier Milei nunca le pegó de una manera tan directa como sí lo hizo con Bullrich. Eso es cierto. Esto es algo que sorprende. Ahora que nuestro productor nos puso otra imagen de Patricia Bullrich con Javier Milei, Che, Santiago, volvemos a hablar otra vez de la imagen. Pero se vuelve algo muy particular. Por un lado, la imagen que la compartió Javier Milei del león con el pato. Y por otra parte, que un candidato que es conocido, obviamente, como mencionás vos, por utilizar sus redes sociales solamente para compartir cuestiones referidas a él y a su campaña política, haya retuiteado, un ex candidato que haya retuiteado algo que no pertenece a él, todo lo contrario, un video de Javier Milei. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Es que Twitter realmente, si vos te pones a pensar, es una red social tan actual como lo es vieja y cavernícola. Es muy simple realmente. Like, retweet, comentar y guardar en favorito. Pero el retweet es un claro apoyo a algo que vos compartís. Puede ser que vos quieras transmitir que estás compartiendo algo o que estás de acuerdo, o que simplemente quieras viralizar y tengas una intención ulterior a eso. Pero esto es clarísimo, más como Macri ha usado sus redes sociales históricamente. En este caso, desde que Macri terminó su periodo como presidente de la nación, es un tipo que estuvo bastante tranquilo, bastante sobrio en redes y cada tanto tuiteaba algo. Ahora, desde que Patricia fue candidata, inclusive ya antes, cuando estaba Horacio compitiendo con ella, se lo dio bastante activo, pero siempre dentro de Juntos por el Cambio y por la unión, y que estaba contento por todas las cosas que se estaban dando a nivel democracia, a nivel partidario. Ahora, desde que Patricia quedó sola, ya todo fue Patricia de un día para otro. Justo posteriormente, si Santi puede volver a poner el video del expresidente, podemos ver la fecha en la que él retuitea el video de Javier Milei. Es nada más que un día después del abrazo. Ahí va, bueno, no sé, dice hace 5 días. De igual ¿Pero forma, el retweet? sí,
estuvo ahí y es algo grande que marca agenda. A nivel comunicación política es algo. Exactamente. Tanto esto como la fotografía publicada por Javier Milei, que al mismo tiempo nos dice mucho eso de lo que Patricia Bullrich no lo haya compartido, también da de qué hablar y de qué conversar. Podríamos decir que quizás uno está contento o lo ve como un logro el hecho de unirse o poder lograr la unión de otra fuerza que sabe que le va a sumar un gran caudal de votos, y la otra persona lo realiza como algo más de resignación, el hecho de decir, no quiero que el oficialismo vuelva a ganar, pero me veo en el hecho de tener que unir fuerzas con una persona con la que quizás no estoy tan de acuerdo, pero me acerco más que la otra persona, que es Sergio Massa. ¿Vos qué crees? Mira, yo creo en primera instancia que claramente Bullrich, a ser la persona que primero que quedó fuera del balotaje y que tuvo que unir fuerzas y sumar las suyas al porcentaje ya existente de Javier Milei, quizás no quiere compartir mucho la imagen o capaz que no le suma comunicativamente. Por supuesto que sí. Sin embargo, puede ser interpretado de dos vertientes, de dos formas. La gente cómo lo interpreta. La forma que le suma más. Hablo del espacio de Massa. Y eso se va a ver, se verá ahora en las próximas elecciones. Pero nos estamos quedando sin tiempo. Así que les queremos dar las gracias. Te agradezco un montón, Augusto, por estar acá, por compartir otra vez, por esta buena charla. A nuestro productor, Santiago Espinosa, y al guionista, Luciano Gasparini. Esto fue Plan Megáfono. Muchísimas gracias. Suffocating.